Hola, soy Mauricio José Schwartz y quisiera hablar un poquito de mí para poder entrar en el tema de este video, que nuevamente se refiere a México, porque aunque llevo muchísimos años fuera del país, pues sigo siendo mexicano y sigo sintiendo una enorme afinidad y simpatía por 130 millones de personas que son tan mexicanos como yo, y especialmente porque en el país, por supuesto, están mis mejores amigos, la gente más entrañable para mí. Siempre he sido un agente de izquierda. Desde que a los 13 años en el movimiento del 68 me di cuenta de que los gobiernos de la revolución ya no tenían interés en hacer realidad algunos de los anhelos más legítimos, más razonables de justicia, igualdad y mejora de la realidad para millones de mexicanos que habían de alguna forma, por lo menos, alimentado la segunda parte de la Revolución Mexicana. No soy amigo de las revoluciones, a todo esto, al final siempre pasa lo que pasó en México, de la revolución se acaban apoderando tres y acaban haciendo un negocio enorme con ello. Desde los 13 años y durante toda mi vida, en mi trabajo periodístico, en mis novelas, en mi música incluso, en mi accionar cotidiano, siempre he tratado de hacer una pequeña parte porque este país mejore, porque la gente de este país tenga mayor oportunidad de ser feliz, porque ser feliz es el elemento clave que debe tener una sociedad. He participado en política, no soy un político, afortunadamente para el mundo nunca me quise dedicar a la política, pero he participado en distintas actividades como periodista, como escritor. Por ejemplo, he narrado la biografía de Super Barrio Gómez, que sirvió para contar el movimiento urbano popular de la Ciudad de México y la lucha de la gente por tener vivienda, por hacer efectivos sus derechos laborales, esos derechos que muchas veces están en el papel pero no se hacen efectivos a la hora de ir todos los días a trabajar a nuestro centro de labores. Escribí la crónica de los primeros 101 días de Ernesto Zedillo, que arruinó al país hasta dejarlo en unas condiciones de las que nunca se ha recuperado. Se llamó La Crónica del Desconcierto, que cubrió los 101 días. Iba a ser los 100 primeros días de Zedillo, por los 100 días se consideran la luna de miel de los gobernantes con sus gobernados, pero lo pasamos a 101 días porque en el día 101 Carlos Salinas salió huyendo del país cuando Zedillo lo había hecho responsable de todo el desastre económico que se armó el 18-19 de diciembre de 1994. Por supuesto, una buena parte de la culpa de lo que ocurrió, de la forma en que dejó la economía, pues era de Salinas, pero lo que intentaba Zedillo era rehuir la responsabilidad política. Y no, mire, desde el momento en que usted asume la presidencia de la República, usted es responsable de lo que pasa y no puede dedicarse a echar balones al pasado y culpar a todos los demás menos a mí de todo lo que está pasando, porque yo no tengo nada que ver con este asunto, que era el mensaje de Zedillo y ese mensaje que escuchamos ahora. Desde aquí, desde España, después de ser asesor de Cárdenas en uno de los grupos de comunicación que tenía, yo siempre sin sueldo, creo que una vez en una campaña durante un par de semanas me pagaron gastos, gasolina y un par de comidas, pero siempre sin sueldo. Después de que el último que hice fue estructurar el libro En el ombligo de la luna, México, la ciudad de todos, donde se trataba de contar el año y medio de gestión de Cuauhtémoc Cárdenas al frente de la ciudad, demostrando que un gobierno democrático, participativo, abierto, apoyado en verdaderos expertos, podía cambiar muchas cosas en la Ciudad de México como se cambiaron. Durante ese año y medio de Cárdenas también estuve en el Comité de Seguridad de mi barrio, en la delegación Cuauhtémoc, donde teníamos que decirles a los policías que tenían que cambiar radicalmente y que ya no podían depredar a la gente, que ahora la tenían que cuidar y que ahora no podían despreciar a muchas otras personas. Costaba muchísimo trabajo, pero se hacía así porque si echabas a todos los policías a la calle, lo que hacías era echar delincuentes bien entrenados y bien armados a depredar a la población. Los cambios en la policía había que hacerlos poco a poco, pero mucho se logró en cuanto a seguridad en aquel entonces. Bueno, finalmente, después de estructurar el libro, yo me fui por razones totalmente personales, me vine a vivir a España, donde vivo hasta la fecha. Pero en España denuncié la absoluta inoperancia, inutilidad y complacencia de Vicente Fox, especialmente en su negativa a perseguir, a detener y a recuperar el dinero robado por los corruptos del PRI de los sexenios anteriores. Evidentemente se habían puesto de acuerdo el PRI y el PAN para no tocarse entre ellos, alternarse en el poder, pero siempre regalándose las impunidades. Y la impunidad es el peor veneno para un país. También desde España denuncié a Calderón y denuncié su guerra estúpida, su guerra mal armada contra el narco, que desató una masacre enorme y una cantidad de violencia aterradora. Ahora las cosas están peor, por cierto.
Desde España también denuncié a Peña Nieto y su absoluta inoperancia, su indolencia, su inexistencia como fuerza de poder que cambiara las cosas en México. También desde España apoyé las 2 primeras candidaturas a la presidencia de López Obrador, y la tercera ya no, y lo explico en un hilo de Twitter, del que dejo aquí el enlace en la descripción del video, explicando por qué no lo hacía. Pero al mismo tiempo hice un video, por ejemplo, en inglés. En una época hice videos en inglés tratando de explicar cosas del mundo hispanoparlante a los angloparlantes, porque me parecía importante, pidiéndoles que no entraran en pánico con López Obrador. López Obrador no era Chávez, ni era Maduro, ni era Fidel Castro, ni siquiera es un hombre de izquierda, ni siquiera se ha definido nunca como un hombre de izquierda, y que no iba a convertir a México en una Venezuela. Probablemente una Colombia la esté convirtiendo, pero ciertamente en una Venezuela no. Pero vamos, traté de defender el hecho de que su presidencia no iba a ser tan feroz, porque finalmente como jefe de gobierno, aunque había tenido errores terribles y aunque sus colaboradores habían metido la mano hasta el codo en los dineros de todos, se habían corrompido hasta la médula y habían dejado un ejemplo aterrador, pero aún así no había sido tan mal jefe de gobierno, y por lo tanto dije yo, sería bueno que no ganara con una mayoría absoluta, y por lo tanto yo me niego a votar por él, teniendo el derecho a hacerlo como mexicano en el extranjero. Dicho todo esto, dicho que nunca cobré del gobierno, que me ofrecieron alguna vez una diputación y alguna vez me ofrecieron dinero directamente y siempre los rechacé, creo que es un momento oportuno para hacer una carta abierta a Andrés Manuel López Obrador. Y es precisamente de lo que va esto. Andrés, tú no te acuerdas de mí. Yo me acuerdo de ti porque te he seguido desde aquellos tiempos en que eras candidato en Tabasco, ¿verdad? Cuando te dieron el golpe aquel que te lanzó a la popularidad, porque salías en la portada de Proceso con la camisa ensangrentada. Y te conozco. Y la única vez que coincidí contigo en una cena, precisamente en la campaña de Cárdenas en el 99, preparando la campaña de las elecciones del 2000, confirmé lo que siempre había pensado, que eres un sujeto bastante ignorante, bastante despreciativo del conocimiento, es decir, crees que lo sabes todo y que los expertos no saben nada. Entonces a ratos parece que actúas como si fueras experto en energía, experto en criminología, experto en sociología, experto en educación, experto en agricultura, experto en maquinaria pesada, experto en energía nuclear y experto en física de partículas. Y eso es muy peligroso. Los grandes gobernantes son aquellos que saben que lo ignoran todo, pero que tienen a su alrededor expertos, conocedores de la realidad, que les indican lo que hay que hacer. Es como el que administra un hospital, no necesita saber operar. Si es un buen administrador, sabe negociar medicamentos y organizar las cosas de modo que los pacientes entren y salgan y los quirófanos estén estériles, no tiene que saber operar. Pero si lo nombran gerente siendo contador público titulado y empieza a sentir que puede operar, tenemos un problema. Y eso es lo que te pasa a ti. Te crees el salvador del país y te lo has creído durante muchísimos años. Tú has concluido que la violencia en México se debe a la pobreza. Te voy a explicar, y no porque yo lo sepa, sino porque he leído a gente que estudia los orígenes del delito y del crimen. La pobreza incrementa, facilita, motiva la delincuencia. Hay más delincuencia cuando hay pobreza y marginalidad, pero cuando no hay pobreza y marginalidad también hay delincuencia. Los ricos delinquen con enorme alegría, claro, delinquen incluso mucho más que los pobres, porque Bernie Madoff puede robar miles de millones de dólares, cosa que no puede hacer pues un atracador de esquina, ¿verdad? Es cierto que las condiciones económicas facilitan, provocan o generan condiciones que aumentan la delincuencia. Pero también en países donde el capitalismo había sido derrotado, como en la Unión Soviética, tienes asesinos en serie como Chikatilo, y no a uno, tienes a docenas, tienes delincuentes brutales, y en China tienes delincuentes aterradores. Una cuestión tan compleja como el crimen, como el delito, como la violencia, no tiene una sola causa. Tú crees que tiene una sola causa y te han convencido, no sé cómo, de lo que en criminología se llama la hipótesis colectivista. Es decir, es la sociedad la que causa los problemas, y cuando tú haces una sociedad perfecta, pues deja de haber delitos. La realidad es otra.
La realidad es que hay muchísimas causas para el crimen, muchísimas causas para el delito y muchísimas causas para la violencia. Hay países más pobres que México que no tienen la violencia que tiene México. Hay países más neoliberales que México que no tienen los índices de violencia que tiene México. Hay países donde la corrupción es alta y no tienen los niveles de violencia que tiene México. Lo que tiene México es el problema del narcotráfico, que se dejó crecer brutalmente y que habría que parar, pero no pareces tú muy interesado en el tema, y la impunidad. Y el problema ha sido que tú, en vez de atacar la impunidad, la has favorecido. Has dicho que no vas a perseguir a los delincuentes, que no vas a usar la fuerza contra ellos, que hay que entenderlos porque son seres humanos, que son seres humanos con derechos, pero entre sus derechos no está el robar, violar, matar, torturar y hacerle la vida imposible a sus compatriotas. Eso no es un derecho. Te has negado a enfrentar el problema de la violencia y la violencia ha sido peor contigo que con lo que había antes, que no pienso defender porque siempre lo combatí. Como ciudadano del mundo, así como le exijo a Trump que deje de perseguir a los musulmanes o que deje de ser enemigo de los inmigrantes o que deje de despreciar a los negros, así como le exijo a Bolsonaro que no promueva la violencia, así como le exijo a Putin que no persiga a los homosexuales, así como le exijo a Irán que deje de victimizar a las mujeres por no ponerse un trapo en la cabeza, incluso encarcelándolas y condenándolas a penas aterradoras, así como le exijo a Arabia Saudita que deje libre a Raif Badawi, a quien está encarcelado únicamente por ser pensador libre y no religioso. Tengo todo el derecho de exigirte y te exijo, Andrés Manuel, que cumplas. Lee todo lo que dijiste sobre cómo Peña Nieto podía acabar con la violencia, pero no quería. Y Calderón podía acabar con la violencia y no quería. Sí podían haber hecho mucho, ¿no? Quizás no acabar con la violencia, no sé, nadie ha acabado del todo con la violencia, pero sí reducirla. Y tú tampoco lo has hecho. Te exijo que lo hagas. Te exijo que aumentes la prevención, que pongas fuerzas policíacas a cuidar a la ciudadanía, tanto a los que te votaron como a los que no, porque eres el presidente de todos. No puedes dividir al país entre tus amigos y tus enemigos, eso lo hace Donald Trump. Te exijo que mejores la prevención del crimen. Te exijo que se use la fuerza en la medida de lo necesario, legítimamente, para prevenir y perseguir el delito. Porque toda la gente, la que te votó y la que no te votó, tiene derecho a vivir en santa paz, tiene derecho a vivir sin miedo. Y hoy lo que hay en México es una sensación de miedo, de incertidumbre, de inseguridad enorme. Te exijo que persigas a los delincuentes, que los detengas. 98% de impunidad en los delitos. Lo que le está diciendo a la gente es: tú delinque, tú mata, tú roba, tú viola. Nadie te va a hacer nada. Y la impunidad y la falta de persecución policíaca, la falta de consecuencias, hace que la gente actúe como quizás no actuaría si supiera que sus acciones tendrían consecuencias, independientemente de las causales sociales y económicas que influyen, pero que no son las determinantes. No me lo creas a mí, pregunta. Te exijo que cumplas en ciencia. Hablaste del 1% del Producto Interno Bruto para ciencia y ahora se dice que no va a haber dinero para ciencia. Y lo que has puesto además es una persona de lo más atrabiliaria, que se ha acostumbrado durante un año al abuso del poder incesante, que es Elena Álvarez Bulla, persiguiendo a científicos que son glorias para México, porque según tú la ciencia no es importante. Y porque según tú, ¿cuánta ciencia se necesitaba finalmente para sacar petróleo? Porque también eras experto en petróleo. Te exijo el respeto a los científicos, a los académicos, a las instituciones de educación pública. Te exijo que ese dinero que dices que se ha recuperado de la lucha contra la corrupción, que tú hablabas del 10 o del 15% de todo el Producto Interno Bruto que se lleva en corrupción, de ese 10 o 15%, el 1% para ciencia urge y, hombre, un 5 o 8% para seguridad vendría bien. Te exijo que dejes de perseguir a las instituciones de educación pública. Te exijo que reorganices ya con expertos, no con políticos, los sistemas de salud destinados a la gente más desprotegida. Te exijo que conviertas en prioridad absoluta también el tema de la salud. Un país de gente enferma y con miedo no es un país al que vayas a sacar de la pobreza como crees que estás haciendo.
Ojalá y lo hagas. Te exijo que respetes los derechos humanos de todos los mexicanos, incluso de la derecha más rastrera, incluso de los conservadores, los fifís, la mafia del poder, como les llames esta semana. Te exijo que actúes como un demócrata y no como un sátrapa, porque el respeto al adversario es una parte fundamental de la democracia, y el respeto al crítico, al disidente, al que está en contra de nosotros, también es la sangre viva de la democracia, porque permite el libre flujo de ideas. Cuando te dedicas a señalar, a satanizar, a despreciar, a humillar y a lanzar a tus huestes a perseguir a personas que no están de acuerdo contigo, estás haciendo precisamente lo contrario de un demócrata. Alguien me pasaba en estos días un poema de José Emilio Pacheco, Antiguos compañeros se reúnen, que dice, y no se refiere a mí, pero sí a ti y a los que te rodean, viejos amigos míos, antiguos amigos míos, ex amigos míos, que se dejaron los principios en el otro pantalón cuando entraron a ser tus cortesanos, que perdieron los principios cuando ganaron las elecciones. Decía José Emilio Pacheco en Antiguos compañeros se reúnen, ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. El que persigue al disidente, cuando estábamos en contra de los que persiguen a los disidentes. El que impide la libre expresión, cuando estábamos a favor de la libre expresión. El que daña la salud de otros, cuando pedíamos una sanidad pública, sólida, fuerte, amplia, intensa y pagada con los recursos de todos. El que da inseguridad, cuando lo que queríamos era la seguridad necesaria para que las familias puedan desarrollarse en paz. El que regala dinero, cuando nos parecía que el clientelismo y el asistencialismo no eran las formas de conseguir una sociedad que se desarrollara económicamente, que se saliera de la pobreza, porque de la pobreza se sale con instituciones sociales, con empresas, con organizaciones sólidas, con visión de futuro que permita que la gente sea autosuficiente y no que le regalen dinero todos los meses el señor presidente. Todo aquello contra lo que lucharon hace 20 años es lo que son ahora. Así no, Andrés Manuel. Así no. La gente perdona poco. Piensa en presidentes anteriores, pero la gente perdona menos a aquellos que más le prometieron y más la engañaron. Y nadie ha prometido como has prometido tú. Ni el más enloquecido priista prometió el paraíso terrenal que has prometido tú y no has cumplido nada en un año de 6 de gobierno. Si no lo haces, recuerda cómo terminó el juramento que tú pronunciaste cuando tomaste posesión de la presidencia de la República. Termina diciendo que la nación me lo demande. Te puedo garantizar que te lo va a demandar y espero que si no cambias ahora, te lo demande con intereses. Así no, Andrés Manuel, así no. Cumple, nada más.